sobre Venezuela. Señor presidente, usted ha tenido muchas reuniones sobre Venezuela. Sé que no puede decirnos cuáles serán sus próximos pasos, pero ¿ya ha decidido lo que le gustaría hacer al respecto? Sí, ya me he decidido, pero no puedo decirte qué será. Donald Trump asegura que ya ha tomado una decisión sobre Venezuela, pero que no piensa contarnos cuál es. A bordo del Air Force One rumbo a Mar-a-Lago, el presidente ha hablado de los grandes progresos contra el narcotráfico de sus operaciones en el Caribe, mientras su equipo de seguridad nacional le ha presentado ayer opciones sobre qué puede hacer. Si va a seguir atacando a las narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, o si por contra se pueden contemplar golpes directos sobre territorio de Venezuela. Al fin y al cabo, ahora mismo el despliegue militar es gigantesco, porque, sí señores, el portaaviones Gerald Ford, el más avanzado del mundo, ya se ha sumado a la flota que roza las aguas venezolanas, con lo cual tenemos a los bombarderos entrenando cerca de la costa y a la CIA con luz verde para operar dentro de Venezuela. Y todo esto mientras Donald Trump envía señales contradictorias sobre si quiere tumbar a Maduro o simplemente presionarlo hasta el límite. Así que hoy vamos a hablar sobre estas cuestiones, sobre qué busca Washington y qué tan cerca está el continente de un conflicto bélico que hacía mucho tiempo no se producía. Así que vamos con ello. Esta semana Estados Unidos llevó a cabo su 20ª acción ofensiva contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales. En el marco de la operación Lanza del Sur, un nombre que ya no encubre su propósito estratégico, los americanos aumentan la temperatura. En esta ocasión, según el Departamento de Defensa, la embarcación atacada estaba operada por una organización que Washington considera terrorista y que estaban transportando droga. El resultado ha sido la muerte de 4 personas y un incremento en esa estadística que yo creo que es preocupante. Más de 80 fallecidos desde que los bombardeos comenzaron a intensificarse en estos últimos meses. Aunque oficialmente se define como una operación para combatir el tráfico de drogas, hemos de reconocer que la magnitud, la frecuencia de los ataques y su contundencia revelan algo muy distinto. Aquí hay un esfuerzo deliberado por parte de Washington de mostrar músculo, en una región donde Venezuela, a pesar de su colapso económico y político, sigue siendo un actor de resistencia contra los Estados Unidos y sus intereses. Y aquí parece que quieren demostrar que mantienen el control no solo de los mares, sino del cielo del hemisferio occidental. Este mensaje se refuerza con la llegada al Caribe, como os he dicho, de uno de los símbolos más importantes del poder militar de Estados Unidos, el portaaviones Gerald Ford, el más avanzado, el más costoso y el tecnológicamente más sofisticado del mundo. Un coloso naval con más de 330 metros de eslora, 100.000 toneladas de desplazamiento y un sistema de propulsión nuclear que le permite operar durante décadas sin repostar. Y que no es solo una obra maestra de la ingeniería, es un instrumento político que sirve para recordar a los aliados, adversarios y a los que pasen por ahí que Estados Unidos todavía tiene capacidad de proyectar su fuerza a miles de kilómetros de su territorio, sin depender de permisos, bases extranjeras o acuerdos diplomáticos que siempre se pueden romper. El Gerald Ford, gracias a sus catapultas electromagnéticas, puede lanzar aviones a un ritmo un 30% más rápido que los portaaviones de la clase Nimitz, lo que significa que puede poner en el aire casi de manera continua escuadrones completos de F-18 o de F-35, aviones de alerta temprana Hawkeye y todo lo que queráis para estar en capacidad no solo de garantizar la superioridad aérea en prácticamente cualquier región del mundo, sino convertir a este portaaviones en una plataforma desde la que los Estados Unidos puede vigilarte, puede interceptarte y, si lo desea, puede atacarte en un radio amplísimo. Además, su sistema defensivo, que combina misiles, sistemas IRAM, cañones Phalanx, que son capaces, como sabéis, de disparar miles de proyectiles por minuto, y un paquete de guerra electrónica que puede cegar o confundir al enemigo, hace del Gerald Ford una fortaleza flotante extremadamente difícil de amenazar. Y para completar la jugada, nunca viaja solo. Va acompañado por destructores Aegis, submarinos nucleares y buques logísticos que le permiten una autonomía operativa amplísima. Algunos dirían que prácticamente ilimitada, pero yo soy economista. En este contexto es difícil no interpretar su despliegue en el Caribe como un aviso dirigido directamente a Nicolás Maduro. El pueblo de Estados Unidos, a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas de 34 países, para decirle: paren la mano enloquecida
de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra! Y el pueblo de Estados Unidos tiene que jugar un papel estelar. Y lo cierto es que Donald ya ha decidido qué hacer y estamos expectantes. Ha recibido además ayer un informe detallado del Pentágono sobre cuáles eran las opciones específicas para operar militarmente en este contexto venezolano y cómo se podría ampliar la operación Lanza del Sur. Entre estas opciones se mencionan ataques a instalaciones militares, con golpes selectivos contra centros de mando, operaciones encubiertas también contra las rutas de narcotráfico. Incluso, aunque no está confirmado por la Casa Blanca, se comenta y se rumorea la posibilidad de actuar directamente contra Nicolás Maduro. Porque lejos del discurso combativo, la realidad jurídica es compleja y la legalidad internacional y la fragilidad del argumento de Estados Unidos ponen en problemas, en cierto modo, las relaciones del futuro. El profesor William Burke White de la Perry Wall House resume en un artículo esta situación con, creo yo, que claridad. Bajo el derecho internacional, el uso de la fuerza está permitido únicamente en tres circunstancias muy concretas. La primera es la legítima defensa ante un ataque armado real e inminente. La segunda es la autorización explícita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la tercera es la existencia formal de un conflicto armado entre los países que están implicados. Y ninguna de estas tres condiciones se cumple en el caso de Venezuela. Estados Unidos no ha demostrado que Caracas haya atacado a su territorio o fuerzas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con China y Rusia teniendo posibilidad de veto, nunca aprobaría esta intervención. Y no existe un conflicto armado entre Washington y Caracas. Y es por ello que presentar estos ataques como operaciones antidroga en aguas internacionales no basta para convertirlos en actos legales de uso de la fuerza. Y si pasamos al plano interno de Estados Unidos, la situación no mejora. La resolución de poderes de guerra exige que cualquier operación militar que pueda prolongarse y que implique el uso de fuerza letal debe estar autorizada por el Congreso. Pero Trump no ha solicitado esta autorización. Varios congresistas, incluidos republicanos, están acusando a Donald Trump de tratar de esquivar deliberadamente al Congreso, porque lo que quiere es redefinir unos ataques a embarcaciones con operaciones marítimas que son necesarias para proteger la seguridad de Estados Unidos. Y es cierto, porque Donald Trump está explorando interpretaciones expansivas del artículo 2 de la Constitución, aquel que define al presidente como comandante en jefe. Sin embargo, el Congreso insiste en que cualquier ataque dentro del territorio venezolano constituiría una guerra nueva y como tal requeriría una autorización. En otras palabras, aquí hay un equilibrio muy delicado entre la voluntad política del Ejecutivo, que es muy tentadora, y las limitaciones legales del sistema de Estados Unidos e internacional. Mientras tanto, en Venezuela la reacción del gobierno no puede ser solo retórica. Caracas sabe que militarmente no le puede aguantar ni siquiera un round a Estados Unidos, pero está intentando compensar esa vulnerabilidad a través de una estrategia de resistencia prolongada, que combinaría elementos de movilización masiva, tácticas de dispersión en el territorio, recordad que Venezuela casi tiene 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión, y la preparación de una guerra de guerrillas. Oficialmente, Venezuela cuenta con 200.000 efectivos regulares y una cifra fantástica de 3 millones de milicianos. El día de hoy amanecimos defendiendo nuestra patria Venezuela, garantizando la soberanía, garantizando nuestra independencia en perfecta fusión popular, militar, policial, defendiendo el legado que dejaron nuestros libertadores. Aunque sabemos que la capacidad real está lastrada por años de sanciones, faltas de repuestos y deterioro de las instituciones. Así que sus sistemas antiaéreos rusos S-300, los Buk M2 y los Pechora, que han sido modernizados, seguramente no van a resistir una campaña aérea sostenida de Estados Unidos, teniendo en cuenta además que las capacidades de inteligencia de Estados Unidos, de guerra electrónica y de aviación son mucho mejores. Y lo más grave es la precariedad, por ejemplo, de la aviación venezolana. Muchos de sus cazas Sukhoi 30 Mk2 están inoperativos y solamente tienen 20, además de que han perdido muchos pilotos entrenados, limitando enormemente su capacidad de defensa aérea. Así que en un escenario de conflicto abierto, Venezuela podría a lo mejor infligir algún daño, pero no evitar el dominio aéreo de Estados Unidos. Y por eso ha desplegado a sus soldados en zonas estratégicas y está reforzando posiciones defensivas urbanas,
reactivando sus redes de milicias, que pueden actuar como mucho como fuerzas irregulares en caso de incursiones terrestres. Con lo cual la táctica parece orientarse a la de la guerra popular prolongada, para convertir esta intervención de Estados Unidos en un conflicto que sea costoso en términos políticos, si es que los Estados Unidos no pudieran conseguir sus planes rápidamente. Pero es cierto que en Venezuela la cuestión del narcotráfico existe. No será el país más exportador de droga que hay en el mundo, porque el mayor exportador es vecino suyo, pero desde hace más de una década Venezuela se ha convertido en un eje de la narrativa de Estados Unidos contra el narcotráfico. Y el cártel de los soles, una expresión que alude a los soles dorados de las charreteras de los generales venezolanos, representa, según informes de la DEA, de la ONU y de organizaciones como Inside Crime, una red profundamente arraigada e incrustada en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Lo que estos informes describen no es un grupo clandestino, al margen del Estado, sino una estructura que opera desde dentro de las instituciones militares, utilizando sus recursos, sus rutas, sus bases y su protección. Los nombres más destacados de los protagonistas de estas acciones incluyen Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y que según Estados Unidos es uno de los principales coordinadores de las rutas de cocaína que utilizan Apure como corredor hacia el Caribe, y que tiene una recompensa ofrecida por Washington por su captura de $15 millones. También Wilmer Omar Barrientos Fernández, jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que ha sido señalado de ofrecer protección logística y militar en la frontera entre Apure y Zulia, una de las rutas clave del tráfico hacia el Caribe. Luego estaría José Gregorio Pérez Escalona, comandante de la aviación militar y acusado de manipular los radares nacionales para permitir que vuelos clandestinos despeguen sin ser registrados por el Sistema Nacional de Defensa Antiaérea. Marcelino Federico Pérez Díaz, comandante de la Brigada de Infantería en Mantecal, Apure, presuntamente encargado de custodiar campamentos utilizados para almacenar cargamentos y coordinar traslados en alianza con grupos armados colombianos. Y además de estas figuras activas, hay casos históricos que han cimentado esta narrativa de Estados Unidos en el pasado. Está el Pollo Carvajal, es jefe de inteligencia, extraditado y condenado por narcotráfico, Carlos Orense Azócar, narcotraficante que operaba con protección militar, o Walid Maclet, quien afirmó haber pagado sobornos semanales a decenas de generales para operar en el puerto de Cabello. Así que los informes señalan ubicaciones concretas que servirían de nodos operativos. En Apure, la Brigada de Infantería de Mantecal. En Táchira y Zulia, puestos de control de la Guardia Nacional donde vehículos con cargamentos cruzan tranquilamente con protección militar. En Maiquetía y Puerto Cabello, la infiltración en aeropuertos y puertos estratégicos utilizados para enviar cargamentos a Europa y al Caribe. Además de la existencia de múltiples pistas clandestinas, por ejemplo en los llanos, que hacen despegues hacia Centroamérica, a menudo con códigos de transportador facilitados por la aviación militar. Así que según la DEA, por estas rutas podrían circular hasta 500 toneladas de cocaína cada año. Lógicamente la versión venezolana es completamente distinta y alternativa. El gobierno de Maduro rechaza categóricamente estas acusaciones y sostiene que se trata de una narrativa diseñada por Washington para justificar intervenciones militares. Afirma que Venezuela no aparece en el narcomapa de la ONU desde hace más de 2 décadas y que el grueso de la cocaína destinada a Estados Unidos obviamente viaja por el Pacífico desde Colombia, desde Perú o desde Bolivia. Y que por lo tanto el mayor problema para los Estados Unidos no es ese, es el fentanilo, que es completamente ajeno a Venezuela. Además, Caracas destaca que durante el último año ha incautado más de 100 toneladas de droga, ha destruido decenas de pistas clandestinas y ha derribado más de 400 aeronaves en operativos militares. Por lo tanto, para Venezuela lo que Estados Unidos presenta como una red criminal incrustada en el Estado no es más que una campaña de desinformación impulsada por intereses geopolíticos. Que obviamente estos intereses geopolíticos existen, pero también existen todos los informes que antes os he contado. Y así, entre acusaciones cruzadas, operaciones militares, debates legales y despliegue naval, estamos en el Caribe a punto de entrar en una fase nueva en donde se va a materializar lo que parece que va a ser nuestro mundo geopolítico futuro, en el que cada una de las potencias se encarga de su propio rincón. En cierto modo es lo que ha dicho Marco Rubio cuando le ha advertido a la Unión Europea que ellos no crean la legalidad internacional
y desde luego no crean la política para defender la seguridad de Estados Unidos. Lo que yo creo que resume bastante bien en dónde estamos. Un sitio en donde la fuerza, y este sitio me refiero al mundo, va a ser la forma de determinar qué es lo que ocurre en las relaciones entre los diversos países. Y aquí termina el vídeo de hoy, que espero que haya sido interesante para todos vosotros. Si ha sido así, suscribiros al canal, activad las notificaciones, dadle al botón de like, que yo busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.